este programa platicaremos con una mujer que ha sabido llevar una vida balanceada entre la familia y los intereses profesionales. María Leonor Mónica van der Vliet Campero es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y desde muy joven mostró vocación en el ámbito financiero, lo que le permitió desempeñarse como asesora en una casa de bolsa. Posteriormente, ocupó cargos en el Banco Nacional de México, como la gerencia de banca patrimonial del Centro Financiero Lomas y titular de la banca patrimonial del Centro Financiero Insurgentes Baja California. Con casi 25 años de experiencia, Mónica van der Vliet ha demostrado ser una administradora y financiera altamente comprometida, enfocada en resultados eficientes de las áreas financiera, asistencial, Contraloría y Contabilidad de la Junta de Asistencia Privada, recurriendo a todas sus habilidades de negociación, relaciones interpersonales, análisis, solución de problemas, organización y creatividad. Los invitamos a que se queden en esta emisión en la que platicaremos de muchos temas y sabremos las razones por las que está tan dispuesta a ocupar una posición en el sector asistencial para ayudar a la gente y contribuir con sus conocimientos, experiencia y habilidades a diversas organizaciones. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina. Gracias, Moni, por haber aceptado la invitación. La verdad es que me siento sumamente agradecida y honrada. Tienes una historia muy bonita. La verdad es que el programa tiene la idea cuando se forma de que podamos nosotros hablar acerca de la gente, del trabajo, del esfuerzo, de todo lo que se le pone alma y corazón, porque a veces la gente da por sentado que la vida es fácil para todo mundo y no saben por todo lo que se transita y cómo se logran las cosas. Por ello, la verdad es que muy agradecida, tienes una historia padre porque tienes de finanzas, tienes de todo, eres madre, ¿no? Esposa, bueno, ha sido todo, ¿no? Entonces, sí, pues bienvenida por ello. Gracias por gracias haber aceptado. A ti, Lulú, por la invitación. Es para mí un honor estar aquí contigo. Gracias, Moni. Pues Mónica van der Vliet, realmente ella trabaja muy de cerca con fundaciones y hoy tiene una encomienda muy particular en Banorte, ¿cierto? En la parte de la Afore. Y la parte interesante de la Afore es que realmente es tratar de cuidar el patrimonio de todos y que ese patrimonio sirva precisamente para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Platícanos de ello, por favor. Sí, bueno, para mí es un honor también el poder trabajar en el Consejo Directivo de la Afore 21 Banorte y tengo también el honor de trabajar en el Comité de Inversiones. Es una responsabilidad muy grande porque en realidad mucho del futuro del retiro de la gente pues depende de las decisiones que se toman ahí. Claro. Nosotros somos una asociación a partes iguales entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y Banorte. Somos la Afore más grande del país. Tenemos más de 8 millones de clientes y una parte importante de nuestros clientes son los empleados del Seguro Social. También tenemos otro tipo de clientes y tenemos también fondos de pensiones. Y finalmente nos interesa mucho, o sea, estamos divididos, los fondos de pensiones están divididos por una cuestión que se llama CIEFORES, que se maneja por rangos de cada 5 años. Tenemos una legislación muy fuerte que cumplir y la cumplimos cabalmente con la CONSAR. Y el nivel de riesgo de nuestras inversiones depende mucho de la edad de la gente que cotiza en las CIEFORES. Entre más jóvenes son las personas que cotizan en las CIEFORES, más acceso tenemos a instrumentos de renta variable. Pero fíjate qué interesante, y te voy a decir, te voy a llevar al plano de la gente, ¿no? Creo que la gente tenemos que impulsar a que las personas, sobre todo los jóvenes, participen de manera permanente y que se den cuenta de que deben de cuidar lo que va a ser su futuro, ¿no? Al final del día, el cuidarlo a través de los afores no es otra cosa más que la calidad de vida que van a tener cuando ellos se retiren.
Y si los jóvenes no le apuestan a esto, y eso es un problema serio, muchos jóvenes piensan que para qué ahorran, o para qué cuidan, o para qué tienen un afore, o para qué tienen un fondo de pensión, cuando todavía les falta mucho tiempo y no se dan cuenta que el tiempo te gana, ¿no? Así es. Ya cuando tú tienes la edad, la edad que yo tengo, yo digo, sí, la vida te va rebasando en los tiempos y tienes que aprender a meterle y hacer que las cosas funcionen. Creo que es un tema muy serio y a mí me parece que cuando platicamos así muy brevemente contigo con respecto a qué estabas haciendo, a mí me pareció sumamente importante porque el impacto que puede llegar a dar es cambiarle la vida a una persona, positiva o negativa. Entonces, si hacemos que los chavos empiecen a aportarle a su afore, que empiecen a pensar en su futuro, que a veces dicen, no, es que los millennials tienen determinada forma de pensar. No, no es eso. La gente hay que hacerles sentido, hay que hablar con ellos, hay que sensibilizarlos, hay que ver que en las fuentes de empleo también se promueva el hecho de que la gente, hoy estás y tienes la fortuna de estar en una institución muy fuerte, en ese consejo directivo, pero creo que una parte muy importante es seguirle apostando a que en el ambiente pues empecemos a hacer, sobre todo los que tenemos empresas, hacerle sentido a los jóvenes de que participen activamente, ¿no? Porque prácticamente tú dices, ¿cómo hacerles para que ellos se interesen, ¿no? Yo creo que también desde tu trinchera hay que hacer promoción, seguramente lo hacen, pero ya dirigida, ¿no? Así es, tenemos mucho interés en incrementar la población de jóvenes que ingresen no nada más a la Afore y a las Afores en general, sino que simplemente que tengan ese concepto de lo que es el ahorro voluntario. Porque, como tú bien dices, si no se piensa en el mañana llega y la gente ve los recursos del Afore como algo súper lejano, ¿no? Cuando me jubile, pues quién sabe, va a pasar mucho tiempo. Pero finalmente es algo que creo que debe de crearse una cultura, porque además somos un país con una población que está envejeciendo, una pirámide poblacional que está envejeciendo fuertemente y que de alguna manera pues es importante que estos jóvenes que ahorita están empezando lleguen en el futuro a poder consolidar un ahorro importante y una forma de poder tener un retiro digno. Es que diste en el clavo, o sea, yo creo que la parte más importante es cómo llegar y cómo hacer para tener un retiro digno, ¿no? Y esta parte donde uno dice, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo voy a generar esto? Pues la única manera es precisamente que se responsabilice de su futuro, ¿no? Porque el futuro es tu responsabilidad también. Y a veces pensamos, a ver quién, no, es que no hay nadie, ¿no? Es que también y tocas tu tema, el tema cultural. Necesitamos romper ese tema cultural en donde en las familias se pretendía que los hijos se hicieran cargo de los padres. Creo que ese era el fondo de retiro. Ese era el fondo de retiro. Ándale, eso era lo que le apostaban y por supuesto y había que tener muchos hijos para que te mantuvieran bien. Pero además estarás de acuerdo que obviamente, ojalá hubiera sido así. Bueno, sí se dio, creo que la cultura mexicana dio muestra de ello, ¿no? Pero sí llega un momento en donde, bueno, acuérdate de como agua para chocolate, a la tita le dijeron que no se podía casar, que a ella le tocaba cuidar a la mamá. No, bueno, no inventes, ya no hay titas, ¿no? Ya todo el mundo tiene que tener esa capacidad de decir, a ver, ¿qué quiero yo de mi vejez y cómo la voy a construir para que en mi vejez yo tenga una vejez digna, una vejez en donde yo disfrute esa etapa de la vida? Porque además creo que algo que es súper importante es eso, aprender a disfrutar las etapas de la vida. Que cuando tú tienes ya consolidado el tema, que no tienes el tema económico como el fantasma que te va, ya no es el Scrooge, ¿no? Sí, exacto. Entonces, obviamente, pues te va dando la oportunidad de que digas, oye, ¿qué quiero para mi vida, no? Claro. ¿Hacia dónde quiero ver? ¿Cómo me veo? Pues me veo sentada en el solecito leyendo, con un cafecito, con un té. Pues ya estás construyendo tu futuro, ya estás pensando cómo lo quieres ver, ¿no? Porque además sí creo que la gente tiene que planear precisamente ese tiempo
que se lo ganó a pulso, ¿no? Así es. O sea, así porque es. dices gente de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, ¿no? Pero pues yo creo eso, no sé tú, pero yo sí creo. No, por supuesto, y además también hay otro tema, ¿no? Para el desarrollo de nuestro país, realmente los recursos que administran las AFORES pues son un porcentaje muy importante del PIB y van a ser cada vez más. Entonces, ahora sí que son una forma de impulsar el desarrollo de diferentes proyectos. Fíjate qué interesante, o sea, yo no lo había visualizado así y ahorita que lo traes a la mesa, sin lugar a dudas, todo lo que desarrolla el país, pues necesitamos de alguna manera tener la gran oportunidad para poder seguir impulsando a este país, que relativamente somos un país joven. Así es. Somos un país joven, ¿no? Que finalmente tendremos que buscar cómo hacer para que efectivamente logremos lo más importante, que es tener un México que erradique la pobreza, ¿no? Y para erradicar la pobreza, pues necesitamos seguirle apostando al desarrollo económico. Así es, y sobre todo también el papel de las mujeres en este desarrollo económico, Lulu. ¿Sí? Que hoy en día, pues la población económicamente activa, tienes que el 48% son mujeres. Y lo importante que es que esto se incremente, y se incremente cada vez más, y que exista pues ahora sí que una paridad de género en las empresas, en los consejos directivos. Eso es algo que no existe en este país. No hay muchas mujeres en consejos directivos. Yo estoy muy agradecida por mí por la oportunidad que se me dio, porque fui la primera mujer que pudo estar en el consejo directivo de esta AFORE. Mira, qué bonito. Entonces estoy muy agradecida por la oportunidad que se me dio, pero sí veo que en diferentes consejos directivos no existen casi mujeres. De hecho, nosotros estamos tratando de que las empresas donde invierte la AFORE tengan en el consejo directivo mujeres. Es algo de lo que estamos en un momento dado pidiendo que se dé. Fíjate qué interesante, porque con eso finalmente impulsas, por un lado, el desarrollo económico, pero también impulsas al género. Pero también yo creo que es un llamado a las mujeres de que tienen que prepararse, que tienen que tener visión, de que tenemos una gran responsabilidad cuando nosotros tomamos algunas posiciones de toma de decisiones. Creo que algo que debe de privar siempre es esa gran responsabilidad que significa el estarte parada en un consejo, ¿no? Así es. Porque llámese consejo de lo que sea, ¿no? Un consejo de administración, un consejo empresarial, de cualquier manera tenemos que tener muy claro que no podemos de ninguna manera no tener esa visión, ¿no? Esa visión, esa visibilidad, esa oportunidad para que podamos caminar con ello, ¿no? Así es, y también considero que es muy importante que, como tú bien dices, que las mujeres se preparen, que nos preparemos y que nos preparemos cada vez más, porque no por ser mujer es que vas a obtener un puesto, ¿no? Yo lo sé. Sino que implica ahora sí que una gran posibilidad y una gran responsabilidad, más bien. Una gran responsabilidad. Sí. De que les abramos el paso a nuestras congéneres a base de profesionalismo y a base de conocimientos y a base de una buena gestión en las empresas y en el país. Es cierto, es una gran responsabilidad sin lugar a dudas, y creo que ahí lo dejamos sobre la mesa para que finalmente todas aquellas jóvenes que vengan detrás de nosotros, pues obviamente entendamos que es una responsabilidad el representar, ¿no? Pues seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Permíteme un segundito más y ahorita regresamos. Claro. Vamos a un corte. Gracias. Querida Moni, bienvenida nuevamente. La verdad me encanta verte. Me encanta porque siempre que te veo te disfruto y siempre tenemos tanto de qué platicar. Platícanos quién es Mónica Vanderbliet. Mónica Vanderbliet es una mujer que de alguna manera ha tenido la oportunidad de poder tener muchos retos,
Mónica Vanderbilt es madre de 3 hijas. Mónica Vanderbilt fue esposa de un gran hombre. Y Mónica Vanderbilt pues, es una mujer que ha trabajado toda su vida, que empezó en el sector financiero, trabajando en una casa de bolsa, y después trabajó en un banco, después trabajó en la Junta de Asistencia Privada, en el Consejo Directivo también, y representando a los adultos mayores. Y finalmente, pues ahorita está trabajando en el Consejo Directivo de la Afore 21 Banorte y en el Comité de Inversiones. Cuando estuviste en el tema, fíjate, a mí me encanta tu vida porque efectivamente tienes 3 hijas maravillosas que lo has hecho muy bien. Cuando yo veo a tus hijas, yo digo, bien, Mon, bien, porque... Pues igual a ti, ¿eh? Gracias, porque son niñas extraordinarias. No, mil gracias, pero la verdad es que cuando veo yo a tus hijas, yo digo, bien, a mí me ha tocado compartir contigo algunos temas de familia y he tenido la fortuna de ver a tus hijas y dicen que de verdad, unas chicas hermosas, preciosas físicamente, pero hermosísimas internamente. Además, muy echadas para adelante, siempre teniendo unas calificaciones extraordinarias, siempre estando en el top porque se exigen a sí mismas. Y la verdad es que eso es muy valioso, pero eso habla mucho de la madre, eso habla mucho de esa exigencia, de esos límites, de ese trabajo que has venido haciendo con ellas, ¿no? Entonces la verdad es que eso honra y yo te honro en ese sentido porque has hecho una extraordinaria labor, ¿no? Y tú has trabajado en el tema de asistencia para el tema de adultos y me recuerdo temas fuertes y creo que también desde esa trinchera tú hiciste muchas cosas, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido platícanos qué es el tema de apoyo hacia el tema de asistencia a adultos mayores, que finalmente lo hiciste en una época donde tú eras muy joven, ¿no? Donde todavía no se visibilizaba el tema del adulto mayor para ti, sin embargo, que de alguna manera impulsaste mucho ese tema, ¿no? ¿Qué hiciste? Mira, te platico un poco. Mi inquietud de participar con los adultos mayores nació porque en realidad yo fui casi hija de adultos mayores. O sea, mi mamá tenía 44 años cuando yo nací y mi papá 50. No fui una bebé esperada, no pensaban que iban a tener hijos y pues llegué yo. Entonces me tocó convivir, o sea, tuve la suerte de tener los padres que tuve. Tuve un padre extranjero, mi padre era holandés y mi madre mexicana. Tuvieron un matrimonio muy bonito, 27 años de casados hasta que mi mamá murió. Y me tocó pues realmente, pues ahora sí que convivir con gente que tenía muchos años, disfrutar de su experiencia, disfrutar de su sabiduría. Creo que para mí fue una experiencia extraordinaria el ser hija de padres más grandes porque tenían una madurez extraordinaria y una paciencia y un montón de cosas que pues yo veía que no tenían otros padres. De ahí nació mi inquietud, como una forma de agradecer a la vida la oportunidad que yo tuve de tener los padres que tuve, ¿no? Tuve también la suerte, mi papá fue un hombre que vivió 92 años con una salud extraordinaria. Fue un hombre que la primera vez que entró a un hospital tenía 91 y nunca lo operaron de nada. Entonces pude disfrutar muchos años de un adulto mayor en muy buenas condiciones, pero me di cuenta que justamente no era la situación normal, que la gente en México, en nuestro país, muchas veces se encontraba en una situación, o sea, los adultos mayores son personas muy desvalidas, es un sector de la población muy desvalido. Además, las personas no quieren invertir en adultos mayores, dicen, pues si ya se va a morir, ¿ya para qué? Sí. La verdad. Sí. Y te encuentras con que en muchos casos son un estorbo, o sea, y se me hace, digo, tristísimo. Te comento una anécdota que a mí verdaderamente me rompió el corazón. Una señora que vivía con con un hijo, le dijeron, mamá, ponte guapa, te vamos a llevar, a ti te gusta ir a misa a catedral, te vamos a llevar a catedral a misa. La señora se puso su mejor vestido, sus mejores zapatos y todo, la dejaron abandonada en catedral. Oh, qué fuerte. Hoy, gracias
ahora sí que gracias a Dios y a nuestros gobernantes, es un delito penal el abandono de un adulto mayor. Pero es una población que antes en México existía esta cultura de el abuelo como una gente respetable y todo, y en muchos casos no ha sido así. Ya no saben qué hacer con ellos. Y es muy triste que sea la etapa de cierre de tu vida donde puedes compartir y aportar tanto en experiencia, en sabiduría y en trabajo, porque no quiere decir que porque una persona sea grande o tenga un número de años, no pueda trabajar. Claro. Pero la sociedad está hecha de una forma en que se le cierran las puertas. Fíjate que lo que estás tocando es un tema muy fuerte, a mí me parece duro, sin lugar a dudas, porque creo que hasta es de gente, yo siempre digo que es de gente bien nacida ser agradecido, ¿no? Así es. Y yo creo que se les olvida, yo creo que tenemos deformaciones familiares, y me refiero a que tenemos deformaciones familiares, a que hay madres, y creo que es en su mayoría madres o padres, que son capaces de quitarse el pan de la boca para dárselos a los hijos. Y cuando a un hijo se le olvida ese tipo de condiciones, ese tipo de circunstancias, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Así o sea, es. algo hizo mal el padre de no darse el valor suficiente como padre para que tu hijo te vea, te valore, te dé el lugar que te corresponde, ¿no? Cuando Así eres es, pero adulto. sobre todo también sabes que, Lulú, hay esta parte de que eso sí yo creo que es muy importante y que yo me siento muy orgullosa de la labor que tú has hecho con tus hijas en ese sentido, de educarlas y transmitirles lo importante que es ser gente agradecida. Sí. Con la vida. Con la vida, con Dios. Y con Dios, y que realmente uno no puede, pues ahora sí decir, ay, bueno, pues ya no, cuando es realmente a uno al que le toca, ¿no? Y que tiene uno que, para mí, mira, si uno no es bueno con su familia, no sirve de nada. Así es, porque además empieza, fíjate, dijiste algo que a mí me parece, a mí me hace mucho sentido. Yo siempre digo, primero los de casa. Claro. Primero los de casa y después andas de salamero afuera, ¿no? Si no eres capaz de dar adentro, ¿qué pobre vas a dar? Además no das lo que no tienes, ¿eh? O sea, si no lo tienes, si no tienes cariño, si no tienes respeto, si no tienes el orgullo de pertenencia, si no tienes muchas cosas, pues entonces no vale la pena nada, ¿no? Porque ¿cómo puedes dar eso si no lo tienes? Entonces sí creo que es un tema, y creo que qué fuerte lo que me dijiste de esta señora, a mí me parece hasta grotesco, diría yo, ¿no? Porque pues de esos casos me hiciste recordar el de una señora que falleció en una terminal de autobuses esperando a su hija, ¿no? O sea, ese es el extremo. Entonces sí necesitamos tener lugares y personas que se interesen por aquellas personas que son que son desfavorecidos, que son vulnerables, que finalmente necesitan, a lo mejor no solamente, porque no solamente necesitas el alimento, sino también necesitas el alimento del alma, ¿no? Claro, el cariño. El cariño, ¿no? Y que tú vayas y como si fueran bultos, que no tenemos nosotros todavía muchos espacios geriátricos para poder atender a las personas de la tercera edad, pero creo en Estados Unidos y en Europa es muy común el tener espacios así que son muy dignos, ¿no? Pero aquí todavía no los tenemos tan detonados. Sí existen, pero no los hemos detonado. Pero al final del día todo esto se convierte, y a mí me hiciste ahorita un nudo en la garganta con esto, porque a mí me parece que es algo con lo que tenemos que empezar a trabajar muy duro, el tema de cuidado hacia adultos mayores, por la vulnerabilidad, por lo que finalmente esto significa, y que no lo vea la familia como una carga, ¿no? Así es. ¿No? Porque es muy triste esa parte, y tú dices, tú tuviste la fortuna de tener a tu papá a los 92 años, yo tuve la fortuna mi mamá tuvo 93 años, mi papá falleció más joven, a los 70, pero la parte fuerte fue siempre ese acompañamiento, ese cariño y ese respeto, ¿no?
Hoy tengo la fortuna de decir cuando volteo para ciertos sitios, mi mamá lo pintó, ¿no? Y mi mamá pintaba, y mi mamá esto, y mi mamá aquello, ¿no? Porque siempre te acompañan. Claro. Porque esa parte siempre aparece, ¿no? Y a mí me encanta que hables con tanto orgullo de tu papá y de tu mamá. Y que digo, yo me acuerdo que me platicabas cómo viajaban, ¿no? Cómo viajaban, cómo les encantaba viajar. Así es. Sí, yo fui hija de un hombre que vivió en 10 países, entre ellos Irán, Brasil, o sea, por el tipo de trabajo que él tenía. Entonces sí nos unimos mucho a esta cultura del viaje, ¿no? Y además conservo, gracias a Dios, una gran relación con la familia de mi papá en Holanda, de la cual estoy muy orgullosa de pertenecer a esa familia. Qué padre. Pues te voy a preguntar acerca de ello, pero no quisiera que se nos cortara. Claro, entonces, los adultos mayores. Yo creo que nos vamos a un corte y regresamos. Querida Moni, no quise después cortar la plática porque yo creo que el tema interesante, somos lo que nos han formado y honrar honra, y en ese sentido creo que la parte bonita dices que te sientes muy orgullosa de la familia de la cual tú provienes y de la cual provenía tu padre. ¿Y tu papá qué por el tipo de trabajo? Eso sí nunca te he preguntado, ¿tu papá en qué trabajaba? Mi papá fue director de la KLM, la línea aérea. Ah, ya. Y la llevó a Brasil y la llevó a Irán. Después cambió de trabajo y empezó a trabajar en un consorcio como el Grupo Alfa, pero que se dedicaba a cuestiones de barcos y de puertos. Y por eso vino a México y aquí conoció a mi mamá y se enamoró y se casó. O sea, él era el director general de KLM, le toca venir a México para desarrollar KLM en no, México. Puertos. Cambia de trabajo. Por puertos. Finalmente acaba siendo un puerto en Brasil, pero como hizo un proyecto importante aquí en México, se dio el tiempo de conocer a mi mamá. Oye, qué padre, ¿no? Una bonita historia de amor. Una bonita historia de amor, pero además muy padre, porque la verdad es que es complicado ser hija única. Es complicado ser hija única, sí, porque todo el amor y todos los castigos son para ti. Sí, claro. Y tienes la responsabilidad pues después de tus padres, bueno, cuando menos yo así lo sentí, y lo hice con mucho cariño, pero yo he sido una persona muy afortunada, porque he tenido la suerte de tener mucha gente que me he ganado el cariño de las gentes, y estoy muy agradecida con eso, porque no ha faltado quien me haya acompañado, y he tenido amigas que son como mis hermanas. Ay, qué bonito. Y es cierto, yo creo que al final del día, cuando construyes cariño, cuando construyes amores, dices, valió la pena la vida, ¿no? Así es. Y qué padre. Aquí, tu familia holandesa, platícanos si quieres platicarnos, si no, no. No, claro que sí. Mira, estoy muy orgullosa de mi familia holandesa porque son gente que me ha enseñado la resiliencia. Yo te diría como modo de vida. Mi abuelo, el papá de mi padre, es huérfano de padre y madre, crece en el orfanatorio municipal de Ámsterdam, empieza trabajando de albañil y acaba montando una gran constructora. Qué privilegio y qué orgullo, ¿no? Así es. Y además te puedo decir que vengo de gente, gracias a Dios por parte de ellos, que han sido gente muy luchona, que no se ha dejado vencer. Luego te platico, por ejemplo, de uno de mis tíos. Mi tío nació en Indonesia, que era una colonia holandesa. Durante la Segunda Guerra Mundial lo toman prisionero los japoneses. Él tenía 15 años y se lo llevan durante 3 años y medio a trabajar a una mina de carbón a Japón. Ups.
A su mamá la meten a un campo de concentración en Indonesia, que no eran como los de Auschwitz, pero de todas maneras tampoco tampoco era un no hotel de lujo. Claro, no era el... Igual que a su hermana, las dos las meten ahí. Y mi tío sobrevive el cautiverio, sobrevive el haberse trasladado a Japón en un barco porque los hundían todo el tiempo. Regresa a Indonesia con su mamá y con su hermana, regresa a Holanda, empieza a estudiar una carrera, se pone al corriente en sus estudios, se enamora, se casa con una mujer a la que adora, viven casados 60 años, a mi tía le viene demencia y mi tío, con el dolor de su corazón, la tiene que internar en un lugar para que la atiendan, pero la iba a ver todos los días, se desayunaba y se iba a verla y se pasaba ahí todo el día con ella. Y la gente le decía, oye, pero ¿para qué lo haces? Si finalmente ella no se acuerda ni quién eres. Y él me decía, nos decía a nosotros, yo siempre sabré quién fue ella conmigo y yo nunca la voy a dejar. Qué fuerte. Y mi tío era un hombre que, a pesar de haber vivido lo que había vivido, era una persona llena de amor, de dulzura, que llenó su vida de alegría, que formó una familia de 4 hijos y que se repuso 100%. Entonces sí, estoy muy orgullosa de venir de una familia así. Una familia resiliente, Así es. Una familia que realmente no importa lo que te pase, no importa cuándo te pase, que finalmente tienes que enfrentar a la vida y la enfrentas con esa valentía, con ese amor, con esa pasión, porque al final del día, lo que decías tú, ¿no? O sea, el tema realmente de que, pues pudo haber no estudiado, ¿no? Bueno, pudo haber tomado la decisión de, bueno, pues no me dedico a más nada, ¿no? Y lo hace. Sí, pues ya me fue muy mal. Y sí, claro. Y ya, pues yo ya estuve 3 años y medio ahí de esclavo y pues ya me voy a dedicar a consolarme, ¿no? El resto de mi vida, ¿no? Y es que ese es uno de los grandes temas. Creo que los humanos tenemos un tema muy fuerte, y el tema más fuerte que tenemos es que perdemos la perspectiva, y al perder la perspectiva de quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, al final del día nos volvemos papilla, ¿no? O sea, dices, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces con tu vida? Y yo creo que por cultura también, en muchas ocasiones nos hemos dedicado a lamernos las heridas, ¿no? Así es. O sea, dices, ok, es que decimos, es que lo de nosotros es muy duro. Bueno, tan duro como lo es para otras personas, porque tampoco conoces la vida de los demás, ¿no? Así es. Y juzgas al libro por la portada, ¿no? Te ven muy bonita, muy güerita y muy ojiverde, y entonces, o muy ojiazul, y dicen, no, bueno, a esta no les duele nada, ¿no? Nunca. No le duele nada, ¿no? No le ha dolido nada, nunca ha visto nada, no tiene ningún dolor, ¿no? Y luego todavía está alta, no, bueno. O sea, oye, y es un logro, porque mi abuelita mexicana me dio 1,47 m, ¿eh? Ay, cállate, que yo mido 1,49, pero en mi pasaporte le pongo 1,50. Digo, ni modo que cuando se caiga el avión me vayan a medir, ¿no? Digo, oye, no. Lulu, pero a ver, la inteligencia se mide de la cabeza al cielo. Sí, Napoleón. Pero es que, a ver, Moni, o sea, la verdad es que luego al rato le decimos... Oye, 1,49 de valentía, de entrega, bueno, un ejemplo. Un centímetro más siquiera le hubieran echado. ¿Por qué no? Ese centímetro más no se lo echaron, ¿no? Pero yo digo, pero bueno, al final del día lo menos importante es cómo, pero sí tenemos muchas cosas que hacer. Y de verdad que así me dejaste con la sonrisa. Pero al final, tantas cosas que has vivido en la vida, que tantas cosas que has hecho, ¿cómo ves a tus hijas? ¿Y cómo se empatan ellas con tu familia? Porque ellas son lindas. Pues mira, se empatan muy bien. Mis hijas, digo, yo estoy muy orgullosa de ellas por el esfuerzo que han hecho. Son gente, como tú bien dices, pudieron, por ejemplo, tener becas de excelencia en las universidades. Mi hija Isabel tuvo una beca de excelencia en la Universidad Iberoamericana y estudió Relaciones Internacionales. Es una gente de trabajo. Nadie le abrió la puerta, se consiguió su trabajo solita. Trabaja en una empresa, pues ahora sí que, y ella está ahí muy feliz, tiene un lugar muy destacado, ya
La felicita el director general de la empresa muy seguido, hacen concursos, etcétera, etcétera. Muy bien. La veo muy bien, gracias a Dios, parte de mi familia es mi yerno. Mi hija tiene 3 años de casada y mi yerno, pues hasta ahorita nos ha salido muy bueno, es ingeniero en sistemas y se encarga es director ya en una empresa y él se encarga de manejar todo el área de sistemas de una empresa que produce energía eléctrica con gas natural. Oh, qué padre. Entonces, pues ahí la familia, ahí va. Después, mi hija Inés es pues una persona muy, muy luchadora y está estudiando Derecho, le falta 1 año. Ha sido una mujer, ¿cómo te diré?, muy, muy esforzada, estuvo trabajando en la Suprema Corte con un ministro y tiene vocación de juez. Entonces, pues esperemos que llegue y que pueda realmente hacer una buena labor en nuestro país o en donde sea, ¿no? Porque también queremos que haga un entrenamiento en la Corte Internacional de La Haya el siguiente verano, donde se juzgan los casos penales del mundo. Y teniendo la nacionalidad, pues más, ¿no? Así es. Sí puede estar claro, y trabajar sí allá. Sí Pero puede. pues vamos a ver si realmente es lo que quiere. A mí lo que me interesa es que sea feliz. Claro. Esa es la verdad, que se desarrolle profesionalmente, que contribuya, que tenga un trabajo que ayude a las gentes, ¿no? Fíjate que yo creo que diste en el clavo, ¿no? Al final del día lo que queremos los padres para los hijos es que sean felices. O sea, no buscas otra cosa, ¿eh? No. O sea, la verdad es que todo es por añadidura. Así el es. que estén bien económicamente es añadidura, el que estén bien de salud, ellos se lo tienen también que hacer y que cuidar y que apapachar y estar atentos, pero también es añadidura. Claro. Pero la felicidad, y además la felicidad son momentos. Así es. No es una constante, ¿no? Bueno, eso creo yo. Y luego, mi querida Leo. Tu querida Leo tiene 16 años, va a entrar a 2º de preparatoria, todavía no tiene una vocación definida, pero es una persona con un gran sentido artístico, que ha hecho un gran esfuerzo. Yo estoy muy orgullosa de todas, pero especialmente de ella, pues ella perdió a su padre cuando tenía 6 años. Y les tocó a todas mis hijas, pues ahora sí que verlo desmoronarse hasta morirse, ¿no? Entonces ha habido una gran resiliencia por parte de la familia. Fuimos una familia de 4, ahora somos una familia de 5, pero muy unidas, un grupo de mujeres luchando por salir adelante. Fíjate qué fuerte, ¿no? Yo creo que para Leo, y qué bueno que veas que si ella tiene el tema artístico, ella se lo permita, se lo impulses, le sigas generando ese deseo. Y te voy a decir, a mí me contaron una historia en algún momento, en un curso de Gallup, estábamos en el curso y en ese momento nos hicieron favor de platicarnos acerca de los temas de talentos, y ya ves que Gallup maneja mucho el tema de talentos. Y entonces nos dicen en Gallup, pues sería conveniente, sería pertinente el que ustedes escuchen esto. Dice, conocimos a una familia en donde el hijo tenía aptitudes para ser un extraordinario pianista. Y los papás, ¿cómo vas a estudiar para pianista, no? O sea, ¿de qué vas a vivir? O sea, la pregunta obligada, ¿no? ¿De qué vas a vivir? Y entonces la mamá obviamente hizo su magia y le dice al hijo, pues estudia por lo menos la preparatoria. Cuando termines la preparatoria, porque se tenía que meter muy chico al tema artístico, ¿no? Y dice, termina la preparatoria y cuando terminas la preparatoria decides qué haces, ¿no? Termina la preparatoria y le dice, aquí está, ahora sí ya quiero que me des oportunidad, yo quiero estudiar piano. La mamá así como que bueno, tal, y le permiten entrar es el Williver, el de Nueva York, Sí. aceptan, Sí. le aceptan con beca porque le hacen todas las evaluaciones y demás, aplica para ello, le entra y hoy es un hombre, un concertista a nivel mundial, que no se tuvo que preocupar en dónde iba a trabajar porque su trabajo lo tiene seguro a nivel mundial.
¿no? Qué increíble, ¿no? Y es ahí cuando tú dices que a veces los padres nos equivocamos porque le decías, tienes que ser doctor, tienes que ser sacerdote, tienes que ser abogado, tienes, y dices, no, por Dios, dame oportunidad. Claro. Pero bueno, seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. De verdad, Moni, te he estado disfrutando un montón. La verdad es que no sé si lo quieras compartir con la audiencia, pero tú hiciste algo que a mí me pareció extraordinario, que era buscar una cura para poder apoyar a tu esposo y para poder salir adelante. A mí se me hizo extraordinario porque justo leí un libro, que ya sabes qué libro es el de Luca, ¿no lo has leído? No. Fíjate que es un libro muy interesante porque es un libro en donde una conductora, que es Mónica Anderson, no es Mónica, ahorita se me fue el nombre, pero sí se apellida Anderson, ella tiene un niño con un tema, y entonces lo que hace ella es ir a India a buscar precisamente oportunidades para poder sacar adelante a su hijo, ¿no? Y en ese sentido a mí me pareció una extraordinaria forma de amor y me recordé mucho de ti. Me recordé de ti porque en mi cabeza yo te vi haciendo todo lo que hacías por Manuel, o sea, llevarlo, traerlo, buscar médicos, volar medio mundo para poder estar con él, para poder buscar algo que le permitiera salir adelante con el tema de cáncer que tenía. Pero fíjate, ¿no?, que lo comparto ahora sí que con el espíritu de que la gente no pase por lo que nosotros pasamos. A mí me faltó resignación cristiana y a mi familia también, porque lo que él tenía no tenía remedio. Entonces, realmente, digo, sí fuimos a la India, fuimos a Estados Unidos, fuimos a todo, lo operaron 2 veces, mi esposo tenía cáncer en la cabeza, lo operaron 2 veces y la verdad es que no tenía remedio. Tuve yo un amigo que tuvo lo mismo al mismo tiempo y a mi amigo el doctor le dijo, justamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mire, lo que usted tiene no tiene remedio y es mejor que no le hagamos nada, porque nada más lo vamos a pasar a maltratar. Y no le hicieron nada, vivió 2 meses menos que mi esposo y bueno, pues sí, como tú dices, nos partimos el alma porque saliera adelante. Creo que es una reacción de alguna manera un poco lógica de una familia que sí se quiere, que quiere, digo, y para mí era una angustia tremenda que mis hijas no tuvieran un papá y yo no tener un compañero, ¿no? Él era para mí ahora sí que el ancla de mi vida, ¿no? Pero bueno, así sucedió, o sea, fue algo que no escogimos, pero si tienen un paciente que tiene cáncer grado 4 en el cerebro, no busquen tratamientos, hay que ayudarlos a bien morir, en verdad. Fíjate, qué fuerte lo que nos estás diciendo, porque, o sea, yo cuando te vi, o sea, yo cuando te empiezo a conocer, cuando empezamos a tener contacto, y a mí yo dije, es que fue un tema terrible, o sea, de desgaste familiar, de emociones encontradas, y lo que dices es cierto, ¿no? A veces no pedimos o pedimos lo que no podemos o no puedes tener, ¿no? Así es. ¿No? Y también, la verdad es que hay que trabajar, yo siento, en la vida sobre la aceptación, ¿eh? O sea, muchas veces nos rebelamos ante cosas que son inminentes y que no tienen remedio, ¿no? Entonces, realmente,
no sé, yo creo que es muy importante para mí, bueno, fue una lección de vida, cómo es importante aprender a aceptar las cosas que te suceden y que aunque te rebeles, aunque hagas el esfuerzo que hagas, aunque muevas medio mundo, pues a veces son cosas que no se van a poder remediar. ¿Cuál ha sido el impacto más fuerte que has tenido tú, Moni? Porque eres una mujer sumamente resiliente, eres una mujer muy fuerte, pero eres una mujer muy cálida. O sea, eres una mujer de contrastes. Yo tengo a una Moni cálida, tuvimos la oportunidad de viajar juntas, Ay, sí. de disfrutar. Yo estuve feliz. Yo también. Yo lo disfruté un montón, ¿no? Ahí en Masada. Sí. Nos hace falta ir a otro. Sí, claro. Cuando fuimos a Masada, que baja Esbi por mí, porque además tenía yo un sobrepeso, bastante sobrepeso, y entonces me toma de la mano Esbi y me lleva con ustedes, y tú llego arriba y me abrazas. Para mí fue, o sea, fue de verdad te lo digo, yo creo que ni siquiera te has de acordar de eso, pero baja Esbi, me sube y justo estaban ustedes esperando ver el amanecer, que yo les decía, Esbi, ¿me lo pasas en una foto o me das una estampita? O sea, yo qué necesidad de ir de subir hasta allá arriba, o sea, dije, qué horror, ¿no? Y yo llego y tú me abrazas, o sea, yo dije, qué gentil, qué generosa, qué cálida, fue un abrazo de hermana, fue un abrazo con tanto cariño, sí. y fue así como que dije, es que eres de muchas cosas, o sea, como todos los humanos, ¿no? Todos los humanos tenemos muchas aristas, pero tú eres una mujer que ha luchado, que ha trabajado, que ha hecho que tus hijas salgan adelante, que has hecho familia, o sea, sí me explicó, y entonces digo, eres mujer de trabajo, o sea, estás siempre en todas las trincheras, o sea, no hay trinchera que te falle. Estuvimos bueno, en el IPADE, ¿no? Pues sí. Estuvimos en el IPADE y ahí aprendíamos nada, pero aprendíamos todo. O sea, era una mezcla de todo, ¿no? Sí, ¿no? Así es. ¿No? Y entonces cuando yo digo, ¿qué es lo que más le ha impactado a Mónica en esta vida, no? ¿En cuanto a sufrimiento? No, o sea, de la vida, en cuanto a todo, o sea, ya digo, ya de... Los nacimientos de mis hijas, ¿no? Está padre. Yo creo que eso es como... El mayor impacto. El mayor impacto. Y pues la verdad, la felicidad de que nacieran sanas, ¿no, Lulú? Sí. Porque uno luego siente que las trae todas con uno y no es cierto. No es cierto. La verdad es que cuando volteas a ver a tus hijas sanas, cuando ves a tus hijas fuertes, cuando ves a tus hijas resilientes, que luego yo digo que a Elenita yo no tiene la resiliencia de Lulú, pero la está aprendiendo a hacer, ¿no? Y ya está dominando, ¿no? Pero bueno, sí. Ahí va, ¿no? Y ahí vamos, pero ahí va. Qué bueno. ¿Qué esperas de la vida, Mónica? ¿Cómo vas a construir lo que resta de la vida? Porque sé que eres muy inquieta. El otro día te escuché y escuché perfectamente cuando decías que los principios de tu papá era que fueras feliz, que fueras productiva y que hicieras el bien por los demás, ¿no? Decías, mi papá me decía 3 cosas, sí, oigo. Y eso que había mucha gente, pero estaba bien atenta. Y nada me dijiste a mí, pero sí, a mí me llamó mucho la atención porque dije, tiene toda la razón. O sea, es la mejor filosofía de vida que le puedes dejar a un hijo, ¿no? Así es. Sí. ¿Qué espero de...? Mira, me veo como una mujer que va a seguir trabajando en diferentes cosas. Me gusta también hacer mis propios negocios. Qué bueno. Y en cuestiones de construcción y inmobiliaria. Y me veo, ahora sí que quiero seguir participando. Una de las cosas que no te platiqué, tengo también la fortuna, y tengo 22 años como voluntaria en el patronato de la Asociación Franco-Mexicana Belga Suiza. Nosotros tenemos 2 asilos de ancianos, tenemos el Panteón Francés, que también eso es importante que realmente la gente sepa que el dinero que entra ahí se usa para sostener 2 asilos de ancianos, y tenemos también una casa hogar de niñas, que no es exactamente casa hogar porque los fines de semana se van con su familia, pero el compromiso del presidente del patronato, que ya falleció, y que ahora tenemos nueva presidenta, era que educar,
o sea, él decía que si educabas a una mujer, educabas a una familia. Entonces su compromiso es dejar a estas niñas, que son 100, con un trabajo, ya sea con una carrera técnica, si es lo que ellas desean, o con una carrera universitaria y con un trabajo. Qué buen reto. Y tengo la suerte de participar ahí desde hace 22 años, en el consejo directivo de ahí, digamos. No, a ver, Moni, o sea, y obviamente, no sé si hagas mole, pero también vendes mole los domingos. No, pero está muy padre, porque tú dices, o sea, realmente esto de trabajar, eres una empresaria exitosa, eres una empresaria que va para adelante y que haces que las cosas sucedan, pero aparte estás con el patronato, pero aparte estás en el Consejo de Administración del Siglo XXI, pero aparte estás bien, digo, no, bueno, pues, ¿qué más te falta, no? O sea, y además, de verdad, cuando me hiciste favor de invitarme a cenar rico en la casa, entonces también estás al pendiente de casa y de todo, ¿no? Pero yo creo que ahí es la parte interesante. Yo creo que, pues, la verdad, Mon, yo solamente te puedo decir gracias por ser amiga, gracias porque te quiero un montón. Y pues estamos cerrando el programa. Y gracias de a verdad ti por invitarme. Estoy feliz de haber estado aquí contigo. Compartir contigo la vida vale la pena. La verdad es que te he disfrutado en muchos momentos y he sido muy, muy bendecida por ello. Gracias, Moni. Yo lo siento lo mismo y que sean muchos más. Gracias, Moni. Pues gracias de verdad, me da muchísimo gusto tenerte aquí y pues ojalá tengamos mayores oportunidades y pues no deje de vernos, véanos, disfrute. Va a ser un programa que lo va a disfrutar un montón. No deje de ver Sobremesa con Lulú Medina. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.